Las características de la vida. ¿Cómo podemos distinguir los seres vivos de las cosas que no tienen vida? La Tierra está poblada por seres vivos, alrededor de 5 millones de especies identificadas, de todas las tallas. Mientras algunos son microscópicos, otros llegan a ser enormes. Cada especie tiene un comportamiento, una morfología, una fisiología y una función ecológica distinta. Sin embargo, a pesar de las grandes diferencias entre los seres vivos, todos comparten una serie de características básicas, que los identifican precisamente como organismos vivientes. Organización específica. La célula está compuesta de una membrana celular que envuelve todo el contenido, un núcleo que por contener el material genético es el centro de control de todas las actividades de la célula, y un citoplasma, donde se localizan prácticamente la mayoría de los organelos especializados en las diversas funciones celulares. Todas las funciones de los seres vivos, tanto de los seres unicelulares como de los pluricelulares, se organizan de manera coordinada y precisa, gracias a su organización celular. En el primer caso, son las estructuras celulares y en el segundo las propias células las que coordinan para realizar dichas funciones. Crecimiento y desarrollo. Los seres vivos crecen y se desarrollan. Crecen cuando aumenta el volumen de las células o el número de ellas por división celular. En los seres vivos suelen ocurrir los dos procesos simultáneamente. El desarrollo se manifiesta en todos los cambios que ocurren durante la vida de un organismo. Por ejemplo, el embrión humano se desarrolla a partir de la unión de las células sexuales, el óvulo y el espermatozoide, para formar un cigoto o huevo, el cual se divide para integrar un conjunto de células llamado mórula, que luego origina la blástula y después la gástrula, etc. De esta forma, entendemos el desarrollo como el proceso por el cual las células se especializan y se estructuran en un organismo complejo. Es decir, el desarrollo consiste en una serie de procesos bioquímicos, fisiológicos y anatómicos que conducen a la maduración de los organismos. Se considera que un organismo unicelular o pluricelular está maduro cuando se encuentra apto para la reproducción. Metabolismo. En las células se llevan a cabo una serie de reacciones químicas, de las cuales depende su vida, y que en conjunto se denominan reacciones metabólicas o metabolismo. Durante una fase de metabolismo, denominada anabolismo, la célula elabora las sustancias químicas que requiere, como las proteínas, los anticuerpos, las hormonas, etc. Durante la otra fase, llamada catabolismo, la célula degrada diversas sustancias químicas, por ejemplo la glucosa, los aminoácidos, etc. Movimiento. Tanto la célula como las sustancias y organelos que la forman llevan a cabo procesos bioquímicos que implican movimiento. Gracias al movimiento, las células establecen comunicación con su medio interno y con el exterior. Algunos organismos unicelulares, como la amiba, se mueven de un lugar a otro emitiendo prolongaciones de su propio citoplasma. Otros, como el paramecio, lo hacen por medio de cilios. Otros, como el espermatozoide, por medio de un flagelo. Las plantas mueven las raíces, tallos, hojas y ramas, especialmente para orientarse hacia la fuente de agua, de aire o de luz solar. Los animales se mueven de modos muy variados, ya que vuelan. Irritabilidad. Los seres vivos reaccionan a estímulos, cambios físicos o químicos en su ambiente interno o externo, como temperatura, luz, aire, agua, sonido, etc. A esta capacidad para reaccionar se le llama irritabilidad. Por ejemplo, ante el estímulo de la luz solar, una planta reacciona con un movimiento de orientación hacia ella. Una amiba, al ponerse en contacto con un grano de sal, reacciona alejándose de él. Si alguien come limón, verlo representa un estímulo al cual respondemos con salivación intensa. Se nos hace agua a la boca. Reproducción. Los seres vivos originan descendencia, es decir, se reproducen. Su reproducción puede ser sexual o asexual, y en ambos casos los descendientes heredan de sus progenitores el material genético, ADN, propio de su especie. Adaptación. Aun con las diferentes condiciones ambientales, los seres vivos habitan en todos los medios del planeta, aire, agua y tierra. En algunas regiones se representan situaciones climatológicas extremas de calor, frío, escasez de agua, de alimento, etc.
Para sobrevivir en dichas situaciones, las especies desarrollan lo que se le conoce como adaptación. Por lo general se trata de desarrollo de estructuras corporales que les permiten enfrentar con más éxito el ambiente que les rodea. Por ejemplo, para evitar la pérdida de agua, los cactus del desierto tienen hojas aciculares en forma de aguja, porque si las tuvieran laminares, la transpiración sería más intensa y con ello se perdería gran cantidad de agua. De igual manera, estas plantas han modificado sus tallos para hacerlos gruesos y carnosos y poder almacenar en ellos mayor cantidad de agua para la temporada en que ésta escasea. Otro ejemplo para resistir las bajas temperaturas de la región que habita, el oso polar está provisto de pelaje grueso y abundante en todo el cuerpo. Además, tiene bajo la piel una gruesa capa de tejido adiposo o grasa que también le sirve de aislante contra el frío. Homeostasis. Esta propiedad se refiere al equilibrio interno que se establece en un organismo viviente. Cada célula de un ser vivo se constituye en un pequeño laboratorio, al cual entran materiales que son transformados en productos necesarios para el funcionamiento de la célula o de otras células. Con ellos se genera también productos de desecho que deben eliminarse del sistema. El nacimiento del microscopio en el mundo. El microscopio fue inventado por un fabricante de anteojos de origen holandés llamado Zacharias Janssen alrededor del año 1590. En 1655, el inglés Robert Hooke creó el primer microscopio compuesto, en el cual se utilizaban dos sistemas de lentes, las lentes oculares para visualizar y las lentes objetivos. Publicó Micrografía, el primer libro en el que se describen las observaciones de varios organismos realizadas a través de su microscopio. En su libro, Robert Hooke llamó a los numerosos compartimientos divididos por paredes células. El descubrimiento de las células provocó el rápido avance del microscopio. El holandés Anthony van Leeuwenhoek fabricó a sus propios microscopios simples que lo llevaron al descubrimiento de los glóbulos rojos en 1673, así como también al descubrimiento de las bacterias y el esperma humano. En los siglos XVIII y XIX se hicieron esfuerzos para mejorar el microscopio, principalmente en Inglaterra. Los microscopios desarrollados por las empresas alemanas Leitz y Zeiss se popularizaron a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Un microscopio es un versátil aparato que se utiliza en las prácticas de laboratorio. El mundo de la ciencia debe sus grandes avances a la existencia de lentes tan precisas como las que lleva adosadas a su óculo. Por este motivo merece la pena detenerse a contemplar con precisión sus características, ya que son muchos los tipos de microscopios. Y aunque parezcan todos iguales, no lo son. De los microscopios más clásicos a los digitales, pasando por los de luz ultravioleta, hay una gran variedad de microscopios en la actualidad. Así pues, ¿cuáles son los elementos que componen unos y otros? ¿Cuáles de ellos es el más preciso? ¿Funcionan de la misma manera? Estas y muchas otras cuestiones que se podrán plantear son las que trataremos de despejar. Microscopios ópticos, también llamados microscopios livianos, son un tipo de microscopios compuestos que utilizan una combinación de lentes para agrandar las visiones de pequeños objetos. Son los más antiguos y resultan fáciles de utilizar y fabricar. Microscopios epifluorescentes. Utilizan la fosforescencia para realizar análisis más pormenorizados y seccionados. En ocasiones, estos contrastes aportan datos muy valiosos. Microscopios electrónicos. Es uno de los tipos de microscopios más sofisticados. Utiliza la potencia de la luz y las propiedades de los electrodos para llegar más allá de donde el ojo puede hacerlo. Microscopios de luz ultravioleta. Utiliza lentes de cuarzo en lugar de las de cristal. De la misma manera, no se servirá de la luz como fuente de iluminación, sino de lámparas de mercurio. La imagen que se obtiene se plasma en
placas fotográficas. El microscopio se forma de 3 sistemas que se describen a continuación. 1. Sistema mecánico. Consta de pie, que es el que sostiene el microscopio, un brazo, que es el que une el tubo con la platina y sirve para sujetar el microscopio cuando lo movemos. Platina, es la superficie plana donde se coloca la preparación, tiene un orificio central para el paso de los rayos de luz. Revólver, es la pieza donde se encuentran montados los objetivos. Tornillo micrométrico, enfoca la muestra que se va a observar. Tornillo macrométrico, sirve para un ajuste más fino en la muestra que se va a observar. 2. Sistema de iluminación. Lámpara, proporciona la iluminación a la muestra que se va a observar. Espejo, refleja la luz hacia el condensador. Condensador, concentra los rayos de luz en el objeto que se observa. Diafragma, regula la cantidad de luz que debe llegar a la preparación. 3. Sistema óptico. Oculares, son los lentes más cercanos a los ojos. Objetivos, son los lentes que quedan más cerca del objeto. Estos sistemas son los componentes del microscopio. El aumento del microscopio. El microscopio aumenta varias veces la imagen de lo que vamos a observar. Tanto el objetivo como el ocular tienen grabada la amplificación o aumento que logran si son utilizados a la distancia apropiada. La amplificación total que se obtiene con el microscopio depende de las amplificaciones del objetivo y del ocular. Para determinarla se multiplica una por la otra. Por ejemplo, amplificación del objetivo por amplificación del ocular es igual a la amplificación total. El microscopio consta de 3 objetivos que son seco débil 10x, seco fuerte 40x, objetivo de inmersión 100x. La amplificación de cada uno es seco débil x por ocular 10x aumenta 100 veces. Seco fuerte 40x por ocular 10x aumenta 400 veces. Objetivo de inmersión 100x por ocular 10x aumenta 1000 veces. Experimento 1. Observación de la epidermis de la cebolla. Materiales: microscopio, portaobjetos, cubreobjetos, pinzas y tijeras, lugol y cebolla. Técnica 1. Separar una de las hojas internas de la cebolla y desprender la tenue membrana que está adherida por su cara interior cóncava. 2. Depositar el fragmento de membrana en un portaobjetos con unas gotas de agua. 3. Añadir unas gotas de lugol y esperar 5 minutos. 4. Colocar sobre la preparación un cubreobjetos evitando que se formen burbujas y llevarla al microscopio. 5. Observa la preparación a distintos aumentos, empezando por el más bajo. Identifica las distintas células del tejido epidérmico, ayudándote de las imágenes que siguen en la siguiente diapositiva.